En I99 presentamos Aprendiendo de Valientes, bajo la conducción de Rafaela Mendoza Estrada. Bienvenidos. Muy buenas tardes a toda nuestra querida audiencia de Radio I99 y a quienes nos acompañan desde nuestro canal de YouTube. Hoy no vamos a hablar solo de ciencia, vamos a hablar de memoria, de identidad, de futuro, porque hay lugares en el mundo que no pertenecen únicamente a un país, sino a la humanidad. Y Galápagos es uno de ellos. Durante más de 6 décadas, miles de especímenes han sido resguardados silenciosamente por la ciencia. Hoy ese patrimonio se abre al país y al mundo, recordándonos que conservar no es una opción, es una responsabilidad histórica. Nos acompaña Miguel Pinto, coordinador principal de las colecciones de historia natural de la Fundación Charles Darwin, un hombre que ha dedicado su vida a estudiar, proteger y comprender uno de los ecosistemas más extraordinarios del planeta. Miguel, gracias por estar aquí. Bienvenido a Aprendiendo de Valientes. Muy buenas tardes. Gracias por tenerme en el programa. Miguel, vamos a entrar al bloque 1, que es el significado profundo de las colecciones científicas. Miguel, cuando hablamos de 137.000 especímenes y más de 7.500 especies, ¿qué estamos diciendo realmente? ¿Qué representa eso para el Ecuador y para el mundo? Estas colecciones representan una biblioteca de la vida. Cada ejemplar que tenemos, cada uno de esos 137.000 ejemplares nos cuenta muchas historias. Y esas historias las podemos leer de múltiples formas. Podemos observar los ejemplares, podemos medirlos, podemos extraer datos valiosos. Incluso podemos extraer datos como secuencias de ADN para entender sus relaciones evolutivas. Podemos analizar también contaminantes químicos a los que han estado expuestos esos ejemplares. Es decir, podemos hacer infinidad de cosas con cada uno de esos ejemplares y aprender más de la biodiversidad de las Galápagos. ¿Por qué las colecciones científicas no son simplemente museos de especies, sino herramientas estratégicas para la toma de decisiones en conservación? Es por todas estas historias que nos dicen los ejemplares. No solo son animalitos o plantas en frascos, sino que son historias que están ahí encerradas y que nosotros podemos preguntar y podemos entender. A través de esas respuestas podemos entender mejor nuestro ambiente y podemos entender Galápagos y podemos entender también cómo las Galápagos van cambiando. Porque los ejemplares colectados hace 60 años nos pueden decir historias complementarias a los ejemplares colectados recientemente. Entonces podemos entender los cambios de los ejemplares en relación al ambiente y así entender también cómo el ambiente ha cambiado. ¿Qué tipo de información invaluable guarda cada espécimen que quizás la ciudadanía no imagina? Es variado y cada ejemplar nos puede decir cosas muy diferentes. Por ejemplo, entre los animales más asombrosos que tenemos un cráneo de una ballena picuda. Y esta ballena picuda presenta unas lesiones que son extraordinarias, que posiblemente fueron causadas por un depredador grande, posiblemente por una ballena orca. Y entonces estas lesiones nos demuestran cómo este animal sobrevivió a ese ataque, cómo se iba curando de ese ataque y también nos muestra que murió muchos años posteriores a ese ataque. Entonces, estos son datos muy novedosos porque si comparamos ese tipo de lesiones en otros animales, por ejemplo, en nosotros, en los humanos, no habría humano que podría sobrevivir a ese ataque. Por ejemplo, y esa es Y en una términos científicos, ¿cómo ayudan esas colecciones a entender procesos como la evolución y la especiación en Galápagos? Esa también es una pregunta muy interesante porque cada ejemplar nos aporta información sobre las relaciones evolutivas. Por ejemplo, con esto que les estaba contando, ¿no? Que de cada ejemplar se puede extraer ADN. Con ese ADN podemos analizar las relaciones evolutivas mediante unas técnicas que se llaman filogenética, que es reconstruir los árboles de la vida.
Y con esa información podemos entender cómo han evolucionado las especies, no solo las de Galápagos, sino las del todo el mundo. Y Y también, cuénteme. aquí lo quiero interrumpir. ¿Qué significa para usted en lo personal custodiar la memoria biológica de uno de los lugares con mayor biodiversidad del planeta? Bueno, no es uno de los lugares con mayor biodiversidad del planeta, pero sí es uno de los lugares con mayor endemismo, que son dos conceptos diferentes. La biodiversidad nos indica el número de especies, en cambio el endemismo nos dice de esas especies cuántas solo son encontradas acá. Y en este caso es endemismo, porque las Galápagos son unas islas pequeñas primero y que son un ambiente que en mayor parte es árido. Entonces no tienen mayor diversidad, pero sí el endemismo es muy alto. Y eso hace que las Galápagos sean fabulosas y únicas. Y personalmente esa es una responsabilidad muy grande y es un sueño hecho realidad. Trabajar en las Galápagos con estas colecciones es un privilegio del cual me siento muy feliz y muy honrado de tener esta posición. Vamos a entrar al bloque 2, que es ciencia, amenazas y responsabilidad global. Las colecciones documentan especies invasoras como ratas o la mosca vampiro, aviar. ¿Cómo impacta esta información en las políticas públicas y estrategias de control? Ah, ah, el impacto es muy grande porque estas especies introducidas y invasoras son un riesgo permanente para la biodiversidad de Galápagos y a veces no solo para la biodiversidad, sino también para el bienestar de la población. En el caso de las ratas, por ejemplo, no solo atacan a la fauna y la flora endémica de Galápagos, sino que también son una peste en los cultivos humanos. Entonces, ese es un problema para tanto para la conservación también como para el desarrollo humano. Entonces, las políticas tienen que tomar en cuenta que hay estos enemigos de la biodiversidad y planificar acciones de control de estas especies invasoras. El caso de las ratas es un caso muy fuerte aquí en Galápagos. También tenemos este caso que usted citaba, el de la mosca vampiro aviar, que es un parásito que ataca a los pichones de las aves. Principalmente causa mortalidad a los pichones de pinzones de Darwin y otras aves pequeñas. Entonces es un serio problema, ¿no? Porque estos parásitos atacan a estas aves que solo se encuentran acá. Entonces hay que promover políticas públicas que nos ayuden a controlar esta especie invasora y sobre todo impedir que nuevas especies invasoras lleguen a las Islas Galápagos. Eh, ¿Qué rol cumplen estas colecciones frente al cambio climático y la necesidad de monitorear transformaciones ecológicas a largo plazo? Y las colecciones son muy importantes porque nos permiten tener una línea de tiempo. Tenemos estas colecciones muy antiguas que nos dicen cómo era el ambiente hace décadas. Incluso en otros lados podemos ver incluso las condiciones climáticas hace siglos. Y con las colecciones actuales podemos ver estos cambios. Entonces, las colecciones son como un termómetro que nos indican cómo ha ido cambiando el clima y cuál ha sido su efecto con las especies. Entonces, básicamente nosotros servimos como un laboratorio del cambio climático. Nos permite entender mejor ese impacto de este fenómeno global. ¿Podríamos decir que estas colecciones permiten viajar al pasado para entender cómo proteger el futuro? Por supuesto, claro que podemos. Y de hecho ese es un rol fundamental de las colecciones. No solo son estas muestras presentes, sino también tenemos estas colecciones del pasado. Y entender este efecto del pasado, del ambiente en la biodiversidad, solo se logra viajando al pasado a través de las colecciones. ¿Cuáles hoy son las mayores amenazas científicamente identificadas para la biodiversidad de Galápagos? Entre las mayores amenazas, eh, una de las principales amenazas son las especies invasoras. Lamentablemente todavía tenemos especies invasoras que siguen llegando a Galápagos y ahí es también donde necesitamos
las políticas públicas para impedir que nuevas especies sigan asentándose en las islas, ¿no? Especies que no pertenecen a este medio. Entonces tenemos aquí casos muy típicos, aparte de las ratas, de la mosca vampiro. También recientemente tenemos la abeja que hace miel, la abeja mielera, que sí, es una especie benéfica para el hombre en ciertas partes, pero no en las Galápagos porque esa especie no pertenece acá. También tenemos otras especies introducidas que son un serio problema para la biodiversidad, como los garrapateros. Y aquí, por ejemplo, ¿qué diferencia Galápagos de cualquier otro laboratorio natural del mundo? Ah, pues muchas cosas. Primero, comencemos por la biología y uno de estas características es el alto endemismo que hay en Galápagos y el aislamiento, porque al ser islas oceánicas están lejos del continente, entonces eso les ha mantenido aisladas y nos permite estudiar la evolución en tiempo real. Esa es una ventaja. Pero también hay la ventaja histórica, y la ventaja histórica es que Galápagos ha sido reconocido como un archipiélago único para estos estudios desde hace mucho tiempo. Podemos decir desde la visita de Charles Darwin hace casi 200 años, ¿no? En 1835. Básicamente, Charles Darwin en sus libros, él ya puso las Galápagos en el mapa científico. Y bueno, ¿no? Y una muestra de eso es que esta institución a la que pertenezco se llama la Fundación Charles Darwin. Vamos a entrar al bloque 3, que es innovación, tecnología y ciencia del siglo XXI. Miguel, usted ha mencionado el uso de datos morfológicos, genómicos y bibliográficos. ¿Cómo la tecnología está revolucionando el estudio de las colecciones? Está revolucionando de una manera muy positiva. Em, Justo con esto de los datos genómicos, ahora es posible estudiar estos datos de especímenes de colecciones. Hace pocos años no era posible. Hace 20 años era muy difícil extraer ADN y leer ese ADN de las muestras que se mantenían en colecciones de historia natural. Hoy eso se ha vuelto una práctica recurrente. Incluso ya hay un término para este fenómeno y le llamamos la museómica, es decir, la genómica aplicada a especímenes de colecciones científicas. Ese es un ejemplo. Y además hay, por ejemplo, nuevas técnicas para entender de manera mucho más fina la morfología de los ejemplares. Cuando vamos a un hospital, podemos acceder a las tomografías computarizadas. Ahora también podemos utilizar esa misma tecnología, incluso una tecnología mucho más fina, para estudiar la anatomía de los ejemplares que tenemos con una resolución grandísima que hasta hace poco tiempo era imposible incluso de imaginarse. ¿Y qué nuevas Y herramientas científicas están aplicando actualmente para obtener más información de los especímenes? estamos utilizando información de estas dos tecnologías, de la genómica y también de las imágenes de tomografías computarizadas, y con esa información estamos respondiendo preguntas sobre las relaciones evolutivas de las especies y también estamos entendiendo más la anatomía de las especies que viven aquí en Galápagos. ¿Cómo se integran investigadores locales e internacionales en el uso de estas colecciones? Nuestras colecciones científicas son abiertas al mundo. Entonces, esto quiere decir que si tenemos investigadores locales que quieren acceder a nuestras colecciones, pueden hacerlo. También investigadores nacionales y también extranjeros. Precisamente, una anécdota. El día de ayer nos visitó aquí un especialista en mariposas que está haciendo un catálogo de las mariposas que viven en las islas del Océano Pacífico. Y este investigador cumplió su sueño de venir a las Galápagos y de ver mariposas que estén aquí en Galápagos. Entonces nosotros le facilitamos estas colecciones y él pudo acceder a estos ejemplares. Y entonces este mismo ejemplo podemos replicar con científicos de todo el mundo.
pueden contactarse con nosotros y organizamos las visitas de ellos hacia nuestras colecciones. ¿Cuál es el impacto de que el acceso sea visible para residentes y visitantes a través del corredor público? Esto es lindo, es que nuestro nuevo edificio tiene un corredor central que le divide en dos al edificio. Entonces, los visitantes pueden pasar a través de este corredor y ver desde las ventanas hacia adentro los lugares de almacenamiento de los ejemplares y también nuestros espacios de laboratorio. Este es uno de esos pocos lugares en la Estación Científica Charles Darwin donde los visitantes pueden observar a científicos en acción, a científicos trabajando con ejemplares y también pueden ver esta infraestructura donde se guardan estos ejemplares. Vamos a entrar al bloque 4, que es liderazgo científico y vocación. Miguel, usted se formó en Ecuador y en universidades internacionales de alto nivel. ¿Qué lo motivó a regresar y dedicar su trabajo a Galápagos? Yo soy ecuatoriano, entonces siempre pensé que mi talento va a ser mejor servido en mi país. Y entonces siempre quise volver. Mucha gente me decía que no, que de gana, que no regrese, pero el cambio hay que hacerle localmente. Entonces regresé a mi país para aportar con mi granito de arena a la formación de los futuros científicos de acá. ¿Qué significa liderar un equipo que custodia más de 60 años de historia científica? Es un gran honor porque mi equipo está formado por jóvenes profesionales ecuatorianos, galapagueños y también extranjeros. Y me siento muy honrado porque es un equipo muy dinámico, muy profesional, muy responsable y la pasamos muy bien haciendo ciencia y preservando este patrimonio que es no solo de los galapagueños y los ecuatorianos, sino que es del mundo. Vamos, ¿cuál ha sido el momento más desafiante de su carrera en conservación? Em, Creo que la parte más desafiante de siempre es conseguir fondos para seguir haciendo investigación que sea aplicada a la conservación. Ese es un, ese es un desafío constante, porque claro, con tantas necesidades que hay económicas, conseguir dinero para hacer ciencia Es siempre es, complicado, más por aún supuesto, cómo está la complicadísimo. situación del país. Por supuesto, por supuesto. Miguel, ¿qué mensaje le daría a los jóvenes ecuatorianos que sueñan con dedicarse a la investigación y la ciencia? Que lo hagan, que es una carrera muy bonita y pueden hacer investigación desde varias áreas, no solo desde la biología, sino también desde otras ciencias, ¿no? Desde la matemática, la física, también desde las ingenierías. Y bueno, el mundo natural está ahí para decirnos cosas que antes los seres humanos no sabíamos y que tenemos que ir hacia allá y preguntar a la naturaleza por qué pasan estos fenómenos, ¿no? Y encontrar respuesta a esos fenómenos que a veces ni siquiera sabíamos que existían. ¿Qué, ¿Cómo cree que fortalece esto la soberanía científica del país? Uy, es una muy buena pregunta. Aporta muchísimo. La infraestructura nueva aporta muchísimo porque estamos cuidando de mejor manera este legado que decía, ¿no? Que no es solo local ni nacional, es internacional. Y con este legado podemos formar también nuevas generaciones de científicos que vengan acá a hacer sus investigaciones, sus tesis y también podemos colaborar con científicos internacionales y también nacionales, ¿no? Esto es un recurso para todos. Entonces, los científicos pueden venir acá y responder a las preguntas que ellos tienen sobre Galápagos. ¿Qué significa que este patrimonio ahora esté abierto también a la ciudadanía? Bueno, está abierto a la ciudadanía el lado público, ¿no es cierto? Que pueden ver las exhibiciones,
pero también el lado más cerrado, el lado del interés científico, siempre ha estado abierto a la comunidad científica, pero bueno, ahora creo que es muy bueno que estemos hablando de esto más abiertamente y que la comunidad científica también vuelva a oír esto, ¿no? Con mucha seguridad que estas colecciones son para todos, para que los investigadores puedan estudiar los ejemplares que tenemos acá. Si proyectamos 20 o 30 años hacia adelante, ¿qué le gustaría que el mundo diga sobre el trabajo que hoy realiza la Fundación Charles Darwin? Ah, a mí me gustaría que sigamos siendo líderes en investigación y en conservación para las Galápagos y entonces que digan, esa institución que tiene en 30 años, ya tendremos casi 100, entonces que digan un siglo de vida de esa institución que ha contribuido mucho para el conocimiento y la conservación de las Galápagos. Miguel, agradecerle. Hoy entendemos que conservar no es solo proteger especies, es proteger información, es proteger memoria, es proteger futuro. Las colecciones científicas no son bodegas del pasado, son mapas del mañana. Y quizás la mayor enseñanza en esta es la biodiversidad, que no es un lujo ecológico, es una responsabilidad moral. Gracias por recordarnos que la ciencia también es un acto de valentía. Y muchísimas gracias de verdad. Gracias Miguel Pinto por su compromiso, por su liderazgo y por custodiar con responsabilidad uno de los tesoros naturales más importantes del planeta. Gracias a la Fundación Charles Darwin por abrir este patrimonio científico al país y al mundo. Y gracias a ustedes, nuestra querida audiencia de Radio I99 y a quienes nos acompañan a través de nuestro canal de YouTube por ser parte de estas conversaciones que transforman conciencia. Soy Rafaela Mendoza Estrada. Esto fue Aprendiendo de Valientes, un programa que visibiliza las realidades que importan. Recuerda que ser valiente es proteger lo que no siempre se ve, pero que siempre se sostiene en nuestro futuro. Gracias y muy buenas tardes. Chao, chao. En I99 hemos presentado Aprendiendo de Valientes, bajo la conducción de Rafaela Mendoza Estrada. Hasta la próxima. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario.